Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Es un placer acompañarlos al inicio de una nueva semana. El día de hoy vamos a hablar de una polémica que se ha suscitado por la venta de medicamentos genéricos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Ministerio de Salud no ha ampliado la vigencia, no ha prorrogado la vigencia de un decreto de urgencia emitido en el 2019 que le decía a las farmacias que tenían que contar, farmacias y boticas, con un stock de medicamentos genéricos. Evidentemente los medicamentos genéricos son mucho más baratos que los medicamentos de marca. Entonces, al día de hoy, no estarían obligados a vender necesariamente esos medicamentos, lo que afecta el bolsillo de millones de peruanos que no pueden comprar medicamentos de marca. Por un lado se ha pronunciado el Colegio Médico, por otro el Colegio Químico Farmacéutico, también la Asociación de Boticas y Farmacias, y con toda la polémica vamos a volver en unos minutos más. Pero también nos vamos a ocupar de las mociones de interpelación que aprobó esta noche el Congreso de la República. El ministro del Interior y la ministra de Cultura van a tener que acudir al Pleno para responder las preguntas de los parlamentarios. El primero, por la lucha contra la inseguridad ciudadana y los pocos resultados que se ha exhibido. Y la segunda, por la polémica suscitada tras la venta de entradas electrónicas a Machu Picchu. Finalmente, también abordaremos un tema de inseguridad que tiene que ver con los taxis que usted toma en el aeropuerto. Porque si usted cree que va seguro cuando sale, llega de su destino, en fin, llega a Lima finalmente y sale, estira la mano y los taxistas que le dicen suba, 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 usted se siente a salvo, pues se está equivocando, porque hay más de 200 taxistas en el aeropuerto Jorge Chávez que cuentan con denuncias, robo, secuestro, homicidio, violación, de todo. Con el desarrollo de esto y más, regresamos inmediatamente después de la pausa, pero antes los dejamos con Paco Bazán y una mención de nuestro auspiciador Abrilar. Muy buenas noches de nuevo y bienvenidos al programa. Más de 200 taxistas en el aeropuerto Jorge Chávez tienen antecedentes penales. Este es el resultado de una investigación que ha puesto al descubierto como, por ejemplo, algunos de los taxistas que operan. No hablamos, por supuesto, de las empresas que están al interior y que cuentan con módulos y con una marca que las identifica, que están justo a la salida de la sala de recojo de equipaje, sino cuando usted abandona el edificio, en el parking, vamos a decirlo así, en el estacionamiento, en la zona de estacionamiento del aeropuerto. Cuando usted toma un taxi, se supone que los taxistas ahí están acreditados a nombre de una empresa. Bueno, los casos en los que presentan antecedentes penales son escandalosos. Se habla de extorsión, se habla incluso de violación. En fin, una serie de delitos, lo que pone en serio riesgo la seguridad de los pasajeros, de usted, mía, de todos nosotros, pero que va todavía más allá este problema, porque imagínese usted, un turista que llega al Perú por primera vez, que aborde un taxi que conduce una persona con estas malas prácticas, que termina robándole el equipaje. ¿Cuál es la imagen? ¿Y de quién es la responsabilidad de este desorden en el aeropuerto? Primero vamos a ir al lugar del epicentro de la noticia, donde se encuentra Karina Reina Farge, para conocer cuál es la situación y qué dicen las personas usuarias y los taxistas que prestan este servicio. Karina, muy buenas noches. Estamos contigo desde el aeropuerto Jorge Chávez. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, y un poco para graficar lo que tú estabas narrando, efectivamente, este grupo de taxistas que son, digamos, los que han sido señalados por parte de este informe, ¿no?, que es periodístico, que se ha hecho público el día de ayer, es este grupo, digamos, en los que están en los exteriores, pasando uno después de la puerta de Nacionales. Y es que, por ejemplo, vamos a caminar para acá. Nosotros llegamos de viaje, ¿no? En el caso de Nacionales, llego de viaje y estoy aquí. Aquí, en los exteriores, ya prácticamente las pistas del aeropuerto, donde me encuentro con este grupo que me ofrece, como por ejemplo lo está haciendo el señor, ¿no? Con su cartelito, el señor está ofreciendo aquí, ¿no? Pero primero vamos a conversar, ¿te parece?, con usuarios, ¿no? Señora, buenas noches, una consulta. ¿Ustedes toman taxi de aquí del interior del aeropuerto o muy caro?
En estos momentos estamos esperando un familiar. Generalmente es un poco caro, por eso no optamos por esa. Claro, porque las tarifas son bastante altas. Bastante, sí, demasiado. Es caro lo que ¿Consideran ustedes que son seguras? Eh, ¿El taxi? Porque es un informe también, periodístico que también, señala que tienen denuncias. también esa es otra de las cosas que preferimos que algún conocido o algún familiar optemos por ese modo de viajar. Karina. Por un tema de seguridad. De seguridad más que todo, claro, ¿no? Te escucho, Mávila. Sí, lo que hay que Muchas gracias. explicarle, le agradecemos a tus entrevistados que están esperando, decían, a un familiar por una cuestión de seguridad, pero también de economía. Y es que es cierto, una empresa que presta servicios en el aeropuerto suele colocar tarifas altas por la lejanía del aeropuerto a un distrito residencial. En general, en la mayoría de los casos, no todo el mundo vive cerca del Jorge Chávez. Sin embargo, el reporte que advertíamos nosotros, en efecto, de ese grupo de taxistas, se supone que hay 33 empresas que están registradas. 14 de las 33, estamos hablando de casi la mitad, registran o tienen taxistas que conducen esos vehículos con antecedentes de robo, hurto y secuestro. ¿Qué es lo grave? Si usted los va a ver con un fotocheco, con un distintivo. Karina, yo quisiera que te acerques a ellos para preguntarles Estoy cuáles aquí son... al lado de un señor, Sí, Mávila. exacto. ¿Cuáles son los requisitos que ellos deben cumplir para estar donde están prestando ese servicio en este momento? Señor, ¿nos explica, por ejemplo, cuáles son los requisitos que a ustedes se les exige cuando, digamos, ingresan a estas empresas para trabajar aquí dentro del aeropuerto? Bueno, tu licencia tiene que ser la AB2 de taxi, tu carro con placa de taxi, cintas reflectivas, todo eso es lo que te piden, ¿no? Los requisitos para ser taxi, pues. Y también le piden los antecedentes penales. Claro, nos piden los penales. Si estás fichando puedes entrar. Pues. ¿Cuántos años trabaja usted acá? Yo tengo 20 años. 20 años. Sí. Nunca le ha pasado porque hay denuncias de pasajeros que señalan que, por ejemplo, llegaron a su casa, les robaron y ese tipo de situaciones. No, con lo que yo tengo, por el momento nada. O sea, no, siempre sí precavido en la ruta del camino hacia donde voy, en el manejo y atento en todo, ¿no? Ok, señor, muchísimas gracias. Entonces, lo que él nos dice, Mávila, en el caso del señor, es que, por ejemplo, les piden licencia AB2. Dale. Karina. No, también tener... Sí, te escucho. Vamos a avanzar a ver si podemos conversar con Karina, otros mientras trabajadores. tú haces ese recorrido y conversas con los otros taxistas, el señor que entrevistabas te decía Buenas tiene tardes. 20 años trabajando ahí, pero básicamente él se refería, a ver, requisito, cuál es la licencia que tiene, que el vehículo tenga una placa que está registrada como que presta el servicio de taxi, pero nosotros hablamos de otro tema. Te dejo para continuar con tu recorrido y quisiera presentarle al público, porque hemos podido identificar a quienes serían los taxistas más ranqueados, en términos, por supuesto, negativos. Estos conductores de vehículos que prestan servicio en nuestro aeropuerto. Javier Juan Asensio Romero, por ejemplo, es el primero, tiene procesos por robo, secuestro, homicidio, tráfico de drogas. Está inscrito en la empresa Corporación Grande Perú Imperio SAC, con permiso para operar en el estacionamiento del Jorge Chávez. José Luis Segarra Martínez es el segundo. Delitos de lesiones, peligro común, actos contra el pudor, contra menores de edad. 14 años, imagínense, y hurto. Inscrito en otra empresa, la empresa 12 Inversiones Logística SAC. El tercero, Manuel Bones Luna, ahí lo están viendo ustedes, el tercer conductor de taxi, registra un ingreso a un penal incluso por robo agravado. Procesos por falsedad y tráfico de drogas, forma parte también de la misma empresa del anterior, 12 Inversiones Logística SAC. Estas empresas ya deberían estar fuera del registro, absolutamente fuera. Tenemos otros tres, Percy Guamán Quispe, lesiones, robo, tráfico de drogas, inducción a la fuga de un menor de edad. La empresa, Remis, el señor es mi pastor. El número 5, Juan Antonio Guzmán Guerrero, ingreso al penal por robo agravado, procesos en la Fiscalía por secuestro y hurto. Sin embargo, está inscrito en una empresa, Callao Taxi Tours SAC. Y el último, Jaime Rafael Retuerto Flores, procesado por robo, estafa, agresión contra mujeres, violencia familiar, inscrito en una empresa AERM SAC. ¿Qué está pasando y de quién es la responsabilidad de que estas empresas ya no operen ahí? En esto que parece una zona de nadie, porque tenemos un comunicado de Lima Airport Partners que señala que ellos simplemente tienen la concesión hasta
donde llega el edificio. Y esto lo dejan claro en el primer punto, donde dicen, por si acaso, a la opinión pública, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es una infraestructura de uso público, pero según el contrato de concesión, nuestra responsabilidad se circunscribe a la administración, operación y mantenimiento de la estructura. Dice, si bien la administración y la operación recaen en nosotros, es competencia exclusiva de la policía y la ATU realizar acciones de fiscalización, control, intervención o sanción de los taxistas no autorizados que realizan actividades en la playa de estacionamiento. Lo que dice Lima Airport Partners es que entonces la responsabilidad es de la policía y de la ATU. La ATU no tiene cabeza y la policía está sobrepasada por el tema de la inseguridad, al punto que, fíjense ustedes, hay taxistas ahí con su fotocheck y todo que tienen los antecedentes que acabamos de leer. Por lo tanto, Lima Airport Partners también refiere que hubo una reunión, que se reunieron, que desde el año 2023 OCITRAN, que es la reguladora, venía impulsando mesas de trabajo para abordar este tema, para hablar con estas empresas. Y se les solicitó a los representantes de los taxistas que permitieran un procedimiento de revisión de los antecedentes de lo que estamos hablando. Los resultados de dichos antecedentes fueron informados a OCITRAN primero durante una reunión, pero aparentemente la situación continúa de mal en peor, porque estos son los resultados. Karina Reina Farja, nuevamente contigo, ¿qué información adicional has podido recoger mientras dábamos cuenta de toda esta información? Sí, Mávila, justamente un poco para graficar cómo es la situación de estas 33 empresas que trabajan como taxi aquí dentro del aeropuerto. Por ejemplo, mira, los señores en este momento que están aquí uniformados y con los que vamos a conversar después porque ellos quieren dar su descargo, ¿no? Nos comentan lo siguiente. Ellos tienen una base, una playa de estacionamiento fuera del aeropuerto. Van ingresando de grupos en grupos, digamos de 10 en 10, ¿no? Lo que tiene que hacer el taxista es pagar su estacionamiento como si fuera, digamos, un usuario más del aeropuerto. Viene aquí, ¿no? Aquí a pagar su estacionamiento. Entonces, él aquí, digamos, ya están pagando su estacionamiento. Pero ¿qué pasa? Yo estaciono mi carro en la playa normal. Estas empresas no es que tengan un lugar asignado como los taxis de Green Card, que sí están, claro, digamos, los que tienen el módulo al interior. Ajá. Claro, exacto. Estas empresas, las 33 empresas que son las que han sido señaladas, se estacionan en el parqueo normal del aeropuerto, como un usuario normal. Entonces, digamos, yo, Karina Reina Farge, vengo, quedo con el señor y digo, ya, señor, usted me lleva a mi casa en Los Olivos. Claro. El señor lo que hace es venir para acá y pagar el tiempo que ha estado, ¿no? Digamos, estacionado, paga su peaje. Lo que ellos nos comentaban, ¿por qué las tarifas son altas aquí en el aeropuerto? Porque si es 1 hora o 15 minutos que él está estacionado, él tiene que pagar 7 soles. Si son 61 minutos, es decir, pasada la hora, tiene que pagar 14, porque se paga por hora o fracción. Entonces, por esa razón, también había parte de esta denuncia periodística, hablaba del tema del ruleteo, porque a veces a mí me ha pasado, cuando he venido a pagar mi estacionamiento, ¿no? Que viene un señor y me dice, señorita, le cambio el ticket. ¿Qué hacen? Te dan su ticket, que ya tiene más minutos aquí, para el tuyo, que dura más, ¿no? Digamos, él pueda permanecer más tiempo aquí hasta conseguir un cliente. No sé si se entiende. Sí, claro, digamos, sí lo entendemos, es que, por Karina. ejemplo, si yo vine solo 15 minutos, ¿no? Si yo vine solo 15 minutos y me voy y el taxista me intenta cambiar digamos, este ticket. Eso claro, entiendo cómo funciona el ruleteo. Permíteme hacerte una pregunta, por favor, si es posible. El problema es a la entrada. Cuando uno llega, estos taxistas tienen un acceso liberado. Por ejemplo, si vienen de la calle o de esa playa de estacionamiento donde dices tú, ellos están como en una base. Cuando ingresan, la policía les pide algún tipo de documento al ingresar, o basta la acreditación de la empresa para que ellos puedan acceder a esta zona, por ejemplo. Y ellos ingresan como cualquier usuario, como cualquier persona que ingresa al aeropuerto, Mávila. Bien sabemos que a veces cuando está la Policía Nacional hacia el otro lado, vamos, Leo, para que van a ustedes ver en la imagen de Leonardo Dávila, los carros que están ingresando, que pasan de derecha a izquierda.
ellos pasan por la misma garita que pasamos todas las personas cuando ingresamos al aeropuerto. A veces el policía te pide tu identificación, tu licencia de conducir, ¿no? Y ellos muestran su licencia de conducir como tal. Claro. Luego de eso, ellos tienen que estacionarse, ¿no? Lo que también contemplaba esta denuncia es lo siguiente. En esta fila que estamos viendo aquí, en esta vía de acá, es la vía que tienen los vehículos para pasar nada más. Por ejemplo, yo te traigo a ti, Mávil, al aeropuerto, y no voy a bajar contigo. ¿Tienes Entonces, algún yo te digo, representante Mávila, de los taxistas para poder sí, conversar y están con preguntarle nosotros, directamente? Nos están esperando. A ver, vale, vamos Sí, a hablar nos con están ellos. esperando. Vamos a hablar Pero con te ellos, por favor. Pero te comentaba, lo que sucede mucho con los vehículos es que lo que hacen es hacer tiempo en esta vía, ¿no? Cuando ellos lo que deberían hacer es simplemente entrar y salir. Vamos a conversar con los representantes que nos están esperando en la puerta nacionales. Aquí la responsabilidad, sí, antes, mientras tú te acercas, simplemente para decirle al público que aquí lo importante es que las empresas se hagan responsable de los taxistas a los que acreditan. La lógica nos dice eso. Si yo llego con la credencial o con la autorización de una empresa y digo yo represento a una de las que hemos leído en el ranking de los rostros claves del gremio, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, bueno, soy de la Corporación Grande Perú Imperio SAC, se supone que Corporación Grande Perú Imperio SAC se hace responsable de que yo sea un buen taxista y que no haya cometido delitos, que no se trate de una persona prontuariada. ¿Qué dicen ellos ahí? Tus invitados, por favor. Muy buenas noches, señor Camasca, bienvenido. Señor Camasca, bienvenido a Ocurre Ahora. Y es que justamente nos preguntamos, ¿no?, con Mávila Huerta y los televidentes, ustedes, digamos, se hacen responsables como empresa si es que un pasajero denuncia que el taxista le robó, que el taxista lo dejó en un mal lugar. ¿Como empresa responden ante estas eventualidades que se vienen denunciando? Siempre y cuando todo, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Camasca, representante de la Asociación de Empresas de Taxi del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Aetatix. En cuestión a su pregunta, si un usuario usaría nuestras unidades, lógicamente que sí, porque todos estamos identificados con un photocheck. Que dice bien claro de Aetatix, tenemos un QR para identificar al conductor y el vehículo. Estamos coberturados. Y entonces digamos que si a mí como pasajera me pasa algo, yo vengo, busco a la empresa y ustedes responden. Por supuesto que sí, así es, tal cual. Así es, Dávila. Lo que ellos nos señalan es que ellos se harían responsables en un eventual robo, claro, en un eventual y el señor Camasco, si me permite trasladarle una pregunta, quisiera saber si el señor Camasco ha tomado conocimiento de los hechos que nosotros hemos mencionado el día de hoy. Por ejemplo, el nombre de estas empresas y la reunión de la que daba cuenta el comunicado de Lima Airport Partners, por ejemplo. Ellos tienen una reunión o tienen conocimiento de que hay otras empresas que, por ejemplo, registran en sus filas o cuentan en sus filas a conductores con antecedentes de extorsión, secuestro, robo, incluso violencia familiar. Bueno, nosotros descartamos totalmente a aquellas personas que están sindicadas como delincuentes y que están en nuestras filas, descartamos totalmente. Hay una información de la que le manda al comercio de unas empresas verdaderamente que no existen actualmente. Nosotros somos una asociación que albergamos 23 empresas. Para más información, más ampliación, el compañero Renzo tiene toda la ampliación del... A ver, señor Renzo, ¿me está escuchando? Karina, ¿me escucha? Buenas noches, mi nombre es Renzo Pérez. Definitivamente Aetatix representa 23 empresas. Nosotros no conocemos al reportaje que en este caso el comercio ha difundido. Es una falsa información, realmente estamos asombrados. Vamos a proceder también vía legal porque desestimamos esa información. Claro. Señor, escucha, Mávila. Me escucha. Simplemente entonces ustedes desconocen a las empresas que aparecen en esta lista como Grande Perú Imperio, 12 Inversiones Logística, AERM, SAC, Callao Taxi Tour, etcétera, porque realmente este es un tema que les incumbe porque afecta la imagen de los trabajadores que como usted están ahí.
y que, como usted nos dice, cuentan con toda la formalidad y se hacen responsable del traslado seguro de sus pasajeros. Vamos a estar atentos y muy pendientes del tema porque, además de lo dicho por Lima Airport Partners, conoceremos también qué tiene que decir la ATU, que yo decía que hasta el momento no tiene un presidente, no se ha designado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones todavía no ha cumplido con llenar ese vacío y, por supuesto, la policía. Muchas gracias, Karina, por la información. Delicada situación la de los taxistas en el aeropuerto Jorge Chávez, sobre todo de los usuarios que tienen que enfrentarse con esta informalidad todos los días. Pero, por supuesto, el día de hoy debemos abocarnos también al tema de la educación, porque hoy ha sido el primer día de clases para más de 6 millones de estudiantes. En medio de la jornada, un tenso momento se registró en un colegio de Tumbes entre la ministra de Cultura, Jennifer Contreras, y el congresista Jorge Ventura, quien le reclamó a ella por el mal estado de las escuelas. Yo le pido respeto a los padres de familia y no es el momento. Perdón, usted fiscaliza, nosotros ejecutamos. ¿Qué voy a fiscalizar si no están haciendo? Es un cero en conducta en el primer día de clases. Ojo, las clases empiezan hoy y recién se van a poner a construir. No es que recién, no está hablando usted de más congresista, no es recién. Están en pleno proceso de construcción. Es un acalorado tete a tete entre la ministra de Desarrollo Agrario y un congresista. No es el momento. No, señora ministra, no hay otro momento, usted no contesta teléfono. Y seguimos coordinando con el gobernador. Pero conmigo no, señora ministra. Perdón, usted fiscaliza, nosotros ejecutamos. ¿Qué voy a fiscalizar si no están haciendo? Ocurrió en Tumbes cuando la titular del agro, Jennifer Contreras, visitaba un plantel como parte del inicio del año escolar. Oportunidad que no fue desaprovechada por el parlamentario de Fuerza Popular, Jorge Ventura, quien le insistía a visitar centros educativos en mal estado. ¿Cómo es posible que hoy estemos iniciando las clases escolares, señora ministra, pero no tenemos las condiciones necesarias para que los niños de Tumbes puedan trabajar? Tanto en Tumbes, la apertura de las aulas iba de la mano con el anuncio de que 2 policías por plantel velarán por la seguridad en el ingreso y salida del alumnado. De otro lado, en Tingo María, con Pasacalle, daban la bienvenida al año escolar. Esto sin dejar de lado la campaña contra el dengue. Pero la otra cara de la moneda estaba en la misma región, en la ciudad de Huánuco, donde padres de familia y sus hijos uniformados no pudieron empezar el año escolar, y es que el plantel Pedro Sánchez Gavidia fue declarado inhabitable por Defensa Civil, impidiéndose el ingreso a los alumnos. Y por lo tanto no tenemos a dónde albergar a nuestros estudiantes. Hemos estado buscando durante las semanas pasadas aulas en otras instituciones, pero no hemos conseguido. Ni siquiera había aulas prefabricadas para albergar a los más de 500 alumnos de primaria perjudicados. A esto se suma la desdida de sus autoridades debido a que el proyecto para la nueva escuela va a paso de tortuga, más de 5 años. En Loreto, bajo un fuerte sol, 431.000 escolares retornaron a las aulas. El clamor por mejoras no fue la excepción en Iquitos. Bueno, la brecha realmente la conocemos y no es de hoy. Durante mucho tiempo se ha descuidado la educación en nuestro país. La infraestructura, no nos hemos puesto ni siquiera al nivel que teníamos prepandemia. La ministra del sector ha anunciado un censo. La señora Miriam Ponce ha dicho que se realizará un censo para determinar y detectar cuáles son los colegios que se encuentran en riesgo. Curioso que haga ese anuncio el día que comienzan las clases, porque si hoy va a ser el censo para conocer cuáles son los colegios que están en riesgo, suponemos entonces que esos colegios están hoy albergando estudiantes, a partir de hoy. Paradójico, pero es lo que dijo la ministra. Vamos a ocuparnos ahora de Puente Piedra porque la semana pasada dábamos cuenta de una resolución, de una decisión del Tribunal Constitucional que dejaba en suspenso el cobro de peajes en Puente Piedra. El alcalde, Rafael López Aliaga, celebraba la decisión del Tribunal Constitucional. Es más, la llamó histórica, pero que conste, la decisión del Tribunal Constitucional señala con claridad que hay una violación al libre tránsito en la que habrían incurrido 2 responsables, no 1, 2 responsables, la empresa Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima. A partir de esa decisión, nosotros quisimos conocer cuál es la realidad y cómo viven y cómo encaran esta problemática
o cómo se ha vulnerado el derecho al libre tránsito de los moradores y los vecinos de Puente en Piedra. Y este es el reportaje y la crónica con todo lo que descubrimos. Es una tremenda noticia que marca un hito en la historia del Perú, ojo, el TC está poniendo orden en nuestro país. En sus últimos discursos públicos, Rafael López Aliaga ha tenido muy presente a Puente Piedra. No, quiero decirles la verdad, esta es una pelea del pueblo. Un distrito que se hizo visible para el burgomaestre de Lima por el rédito político tras la controversia por el peaje de rutas de Lima. Hasta hace unos días, aquí cada vecino pagaba como mínimo 225 soles al mes para ingresar a su propio hogar. Señora, ¿qué cosa dice el alcalde de Lima? Que está con el pueblo de Puente Piedra cuando no es cierto. Caballero, ¿ha venido el señor Rafael López Aliaga acá? Nunca se le ha visto por acá. En esta zona populosa llena de trochas accidentadas, hay que pisar con firmeza y reclamar con fuerza para no caer en el abismo del olvido de una deuda que aún tiene el alcalde de Lima y que sigue levantando polvo. Los hermanos nuestros, ¿no? De Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón, Partes Altas, nos vamos a allanar a todo. Tras el cese del cobro del peaje, el alcalde sigue sin pronunciarse sobre el diseño de la tan esperada vía alterna al peaje para que, si se vuelve a cobrar, los conductores dejen de cruzar un laberinto de tierra, asfalto, caos vehicular y tráfico infernal que se extiende por otros distritos. Por el tema de tiempo, no había otra opción. Y el que te contaba un poco más de tiempo y venía de más lejos como Ancón o Santa Rosa, optaban por Ventanilla. Y los que viven por Caraballo se daban la vuelta, pero el que menos pasaba por acá porque no había otra opción. Hace un mes, Ocurre Ahora visibilizó la falta de un diseño para la vía alterna. Y ahora todo sigue igual, con rutas, sí, pero no oficiales, y la preocupación es la misma. Por la misma situación económica que estamos pasando nos alivia un poco, ¿no? Pero no sabemos hasta cuándo va a durar este pase libre, ¿no? La actual alternativa al peaje implica retroceder hasta Caraballo, cruzar el río Chillón, desviarse a Comas y reingresar a la Panamericana Norte por la avenida Trapiche. Hemos cruzado las garitas del peaje mirando por el retrovisor, de momento, ese problema para visibilizar otros más grandes en el corazón de Puente Piedra, como la paralización de construcción de muros de contención. Este es el asentamiento humano Laderas de Chillón y esta la vía por donde pasan carros, motos, el camión recogedor de basura, adultos mayores, niños y todas las personas que viven acá, que cuentan con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasos de espacio para circular por esta peligrosa vía. Todos al costado para que pase un vehículo y un vehículo pequeño. Y miren dónde quedan las personas, acá, al borde del abismo. EMAPE ya tiene el dinero en sus arcas porque la municipalidad ya lo transfirió. Entonces acá lo que falta es la voluntad política. Por el pueblo tiene todo el derecho de protestar si lo están matando, pues, ¿no? No hay ni una obra hecha en nuestro distrito, ¿no? Como usted ha comprobado acá en la zona de Ladera de Chillón, una obra con disponibilidad presupuestaria no lo puede realizar. Los más de 320.000 habitantes de este distrito de Lima Norte le piden al político que recorra estas calles. El pueblo tiene derecho a defenderse. Para que el discurso, que terminó de momento junto al cobro de los peajes, trascienda a las obras que necesita con urgencia esta zona abandonada. La decisión del Tribunal Constitucional, por si acaso, es una suspensión. Y ha dicho con claridad que se estará a la espera de que, por ejemplo, el Poder Judicial determine si ese contrato reviste corrupción o no. Es decir, si la señora Susana Villarán, quien firmó siendo alcaldesa ella el contrato con Rutas de Lima, cometió o no un delito de corrupción. Pero al margen de eso, hay una obra y hay un abandono, que es lo que hemos percibido con claridad. Y ese abandono tiene que ver con la situación que ustedes han visto en sus pantallas, la calidad de vida que tienen los vecinos de esta zona del peaje de Puente Piedra. Atención a la Municipalidad de Lima, porque no solamente está el tema de la suspensión del peaje, como dijo el señor a quien entrevistaba, el dirigente que entrevistaba a Edgar, que decía el dinero ya está en EMAPE y se requiere una decisión política para darle la alternativa. Y no nos olvidemos que la vía alterna siempre, desde un inicio, fue
una obligación de la municipalidad. Vamos a continuar entonces con una intensa persecución criminal que terminó con un policía grave, esto luego de recibir un disparo en el abdomen en Villa El Salvador. Un delincuente fue capturado, pero los cómplices escaparon. Pero ¿qué hace caminando ahí perdido en el hospital? Se va por la camioneta negra, Es un policía herido por las balas de Lampa. Con una mano en el abdomen, este hombre va de un lado al otro mientras hace una seña pidiendo que lo trasladen a un hospital. Pero ¿qué hace caminando ahí perdido en el hospital? Se va por la camioneta negra, El agente vestido de civil fue auxiliado por uno de sus colegas, quien se percató de su estado y lo trasladó en esta camioneta negra. Los impactos se habrían originado en plena persecución por capturar a una banda criminal que estaba por perpetrar un atraco a mano armada contra un hombre en Villa El Salvador. Al intervenir a una de las motocicletas, se encontraron a bordo a Carlos Víctor Díaz Durán, que con tal de escapar, disparó a quemarropa. Su víctima fue el suboficial brigadier Carlos Solaya. Esperamos el mejor de los resultados, son 2 heridas de bala, una en el brazo y otra en el tórax. Sin embargo, el delincuente, tendido en el piso y enmarrocado, negó haber disparado. ¿Tú has disparado? ¿Quién ha disparado? ¿Tú has disparado? Según testigos ocurridos los disparos, su cómplice aprovechó para escapar. Estamos sentados normal y yo estoy comiendo y de repente se oyeron los disparos. Y cuando se pega de la moto, se va corriendo por arriba. ¿Se escapó un delincuente? Sí, sí. El Ministerio Público ya se encuentra investigando el caso. Les contamos también que el ex gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, protagonizó un bochornoso incidente el viernes pasado cuando fue captado mientras agredía físicamente a un hombre en plena vía pública. Miren las imágenes. En ellas, que fueron registradas por un vecino desde un piso alto, se puede observar a la ex autoridad que golpea a un sujeto que ha sido identificado como Eduardo Arbulú. Bueno, Arbulú es un exfuncionario del Gore Cusco entre 2019 y 2021. Pero miren ustedes lo que sucede con el señor Jean Paul Benavente. Jean Paul Benavente, por favor, grábenlo. Jean Paul Benavente, ahí está. Testigo Víctor Apontici. Jean Paul Benavente me acaba de agredir. En declaraciones con la prensa, luego de lo sucedido, el exgobernador ha pedido disculpas por la manera en que se condujo, pero señaló que actuó así por las constantes provocaciones y agresiones verbales de parte de Arbulú. Vamos a escuchar primero lo que dijo Benavente. Mientras yo caminaba, este señor desde su carro me insulta, se para a media vía, sigue provocando a pesar que se le intenta calmar, sigue agrediendo, improperios, insultando. Y hay un momento en que ya insulta hasta a mi propia madre, que ha fallecido hace un poco más de un año, y eso me enervó bastante. Y entonces hubo una trifulca. Él es una persona saludable, sana, mucho más joven que yo, pero lamentablemente él ha seguido insultando, insistiendo, como verán en los videos que se han propalado. Eso no podemos permitir. Y eso ha sido permanente en las veces que me he topado con este señor. Ha habido este tipo de agresiones. Yo lamentablemente vuelvo a reiterar mis disculpas a la ciudadanía. Bueno, pero también habló la otra parte. El señor Arbulú señaló que la agresión en su contra se debe a una represalia porque él habría brindado una declaración ante el Ministerio Público en el marco de una investigación donde estaría involucrado el exgobernador Jean Paul Benavente. José, tú sabes que está en ciernes una investigación por los guantes blancos del Gore, que data del año 2020. Sí, que ha comenzado. Que ha comenzado el 2020 y que todavía está en proceso de investigación preparatoria. El señor Benavente, por algún motivo, como es autoridad y tiene amigos, ha tomado conocimiento de que yo he rendido una manifestación. En ese caso, he dado mi manifestación en fiscalía y el señor se ha enterado de que yo he ido. Y es ahí que él me culpa, como le digo, de desleal, de desagradecido, entre otras cosas. Y yo le respondo, tú eres el desagradecido.
¿Desde el carro? Desde el carro. Pero no te bajas todavía. No me bajo del carro. Y ahí es donde él pierde los papeles, como se ve en el video. Y enfrentarse a unos delincuentes le costó la vida a una pareja de agricultores acribillada sin piedad al interior de una minivan. Esto ocurrió en Pisco. Los asesinos escaparon con alrededor de 20.000 soles. Fueron asesinados sin piedad, todo por resistirse al robo del dinero que invertirían en sus chacras. Este es el sanguinario y crudo ataque a una pareja de esposos agricultores. Las imágenes muestran que el conductor del colectivo donde se desataría el baño de sangre ingresa a él. Detrás aparece un sujeto vestido de negro quien desenfunda el arma que tenía guardada entre la ropa, se dirige al asiento del copiloto y amenaza a Soledad Mejía. Su esposo Moisés Medrano intenta defenderla desde el asiento posterior donde se encontraba. Todos forcejean y es ahí que se desatan los disparos. Hacia el otro extremo de la unidad se aprecia el cómplice del ataque en una motocicleta. Lleva casco y verifica de cerca que el robo concluya. El gatillero percuta más tiros. Con los esposos aniquilados, el delincuente armado escapa con un bolso en las manos. Corre hacia su cómplice y ambos huyen con rumbo desconocido. Dos sujetos ingresaron aquí a este vehículo y mataron sin piedad a dos personas. Y es que el dinero que estos agricultores llevaban iba a ser invertido en la cosecha de sus sandías. Ellos eran productores de este fruto en la localidad de Palmo, en la provincia iqueña de Pisco. Precisamente, el ataque se ejecutó dentro del vehículo que los llevaría a su casa, donde los esperaban sus 4 hijos, todos menores de edad, quienes hoy quedan en orfandad. Sin embargo, la difusión de estas imágenes ha permitido a la policía identificar al sujeto que manejaba la moto al momento del crimen. Se trata de Alexander Jair Castillo Guamán, de 23 años, quien ya ha sido capturado con la misma ropa que llevaba puesta el día del doble crimen. La policía no descarta que este sujeto integre una banda de marcas. A ver, tenemos sobre la mesa aquí un blister con 10 cápsulas de omeprazol, 20 miligramos, que usted puede comprar en cualquier farmacia o botica por $1. Esto es $1. El blister completo, ¿está viendo? Son 10 cápsulas. Ya. Y por otro lado, si usted quiere comprar el mismo producto, pero de marca, de un laboratorio conocido, puede comprar y le costará $1.50, pero solo una cápsula. Una. Es decir, la genérica 10 por $1. La de marca 1 por $1.50. $1.50. La diferencia es abismal y como comprenderán, millones de peruanos apuestan por los medicamentos genéricos. Allá por el año 2019, el gobierno, el Ministerio de Salud, publicó un decreto de urgencia que obligaba a las boticas y a las farmacias a tener un stock mínimo de medicamentos genéricos con el fin precisamente de ahorrar dinero para los consumidores que no podían acceder a esto, a productos de marca. Sin embargo, la vigencia de ese decreto ha terminado el plazo. Y el día de hoy, por lo tanto, hay un vacío que podría privar de esos medicamentos genéricos a los usuarios, a los pacientes. Esa es la polémica en la que estamos inmersos ahora y vamos a conversar con los protagonistas de este debate, pero en primer lugar vamos a ir al encuentro de Sofía Gallegos, porque Sofía se encuentra en los alrededores del Hospital Loaiza. Alrededor de los hospitales, de los centros de salud en general, hay muchas boticas, hay muchas farmacias. Y lo que queremos saber es, Sofía, si tú has podido corroborar que hoy, por ejemplo, que ya no está en vigencia esta obligación de mantener determinado stock, todavía se puede adquirir medicamentos genéricos. Adelante, Sofía. ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches. A ver, te cuento rápido. Estamos en las inmediaciones del Hospital Arzobispo Loaiza. Hemos exactamente contado que son 5 farmacias. 3 de ellas cuentan con medicamentos genéricos. Han dicho sí, los estamos vendiendo de lo más normal, como también, por supuesto, con marcas reconocidas, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que, a ver,
Al frente, que tenemos a una fila de pacientes, me decían, señorita, un caso no muy aislado, por ejemplo, el dengue. De pronto me dicen que tengo dengue y quiero comprar paracetamol, pero que resulta que en tal farmacia, hablamos de una cadena más grande, por supuesto, me dicen no tenemos paracetamol, pero tengo este de tal laboratorio que me llega a costar 10 veces más. A ver, conversemos, caballero, buenas noches. Una consulta, por favor, si fuera tan amable. ¿Usted acaba de comprar medicamentos? ¿Le han ofertado medicamentos genéricos, algo? No, yo trabajo ahí en la farmacia. Voy a entregar. Qué bueno que usted trabaje en una farmacia, en todo caso, para extenderle esta pregunta. ¿Siguen ustedes vendiendo medicamentos genéricos o solamente ahora de ciertas marcas? No, de todos. Genéricos. Genérico, de laboratorio. Ahora, es importante señalar qué enfermedades son quizás las que demandan mayor consumo de estos tipos de medicamentos, por lo mismo que son más baratos. Claro, no, los de acá más que todo es de emergencia y venden es puro, como de medicamentos, de más que todo operaciones y cosas así. Que muchas veces también son caras cuando hablamos de alguna marca particular. Caballero, muchas gracias. Vamos avanzando. A ver, porque evidentemente esto va a afectar al bolsillo del consumidor. Si vamos a decir que vamos a pagar 10 veces más. Buenas noches, ¿qué tal? Si fuera tan amable. Veo que tiene ahí una receta médica con una prescripción bastante importante, me imagino, para alguna patología. Me imagino que siempre apostamos por los medicamentos genéricos, por lo mismo que son más baratos. Consulto porque hay un decreto de urgencia el cual ha vencido el pasado 25 de febrero, lo cual indica que las farmacias ya no están obligadas a contar con estos medicamentos genéricos que muchas veces nos salvan los bolsillos. Todo está demasiado caro, es lo único que puedo decir. ¿Y eso que va a comprar medicamentos genéricos de algún laboratorio en particular? Esto es para operación, para operar. Correcto, pero hay medicamentos ahí, ¿verdad? Muchos, ¿no? Y mira, a ver, todo es caro y estamos hablando... está usando? ¿Qué medicamentos quizás nos podría decir alguna en particular, por favor? Ibuprofeno, antibióticos. Bueno, ibuprofeno, estamos hablando de algo bastante genérico. Dexametasona, metronidazol. Por ejemplo, un blister, ¿cuánto más o menos le está costando? ¿Qué es lo que le han dicho? No sé, porque me está dando un presupuesto de todo. ¿Cuál es el presupuesto en todo caso? Acá es donde lo conseguí más barato. ¿Cuánto le salió? 420 y pago hasta 580. Mire, pero imagino que, a ver, de repente podríamos hablar aquí con el vendedor si fuera tan amable. A ver, estamos haciendo la consulta con respecto a este decreto de urgencia que ya venció y que ahora las farmacias ya no tienen la obligación de tener un stock de medicamentos genéricos, sino ahora de laboratorios en particular. No sabría decirle exactamente. ¿Tiene él medicamentos genéricos? Exactamente. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un paracetamol a un medicamento que es de algún laboratorio en particular? Paracetamol en marca se refiere y en genérico. Exacto. Blister está 2 soles acá. Y en marca está sol 50 por ahí más o menos. ¿El blister cuánto me dijo? 2 soles. 2 soles. Y en marca solo uno, ¿cuánto? Un sol 50. Hay una gran diferencia, sin duda. Bien, muchísimas gracias. Vamos avanzando a otra farmacia. Acá tengo pacientes también. A ver, Sofía, porque en el caso de la señora anterior, mientras señora, tú te acomodas, buenas noches. Si fuera tan amable. Sí. Sí, Claro mientras que tú sí. te acomodas, Sí. lo que yo veía es que, claro, ella tiene una receta amplia, con una lista larga, y ella comparaba, en una farmacia me presupuestaban esta receta a 500 soles. Aquí la he conseguido a 400. Probablemente en la lista haya algunos medicamentos que puede ella reemplazar, el de marca por uno genérico, porque le pedían dexametasona y otras cosas. Me parece que era para una operación que necesitaba estos medicamentos. ¿Qué dice la señora que tienes al lado ahora? Bueno, también puede ser por el propio desabastecimiento de algunos medicamentos de las cuales no siempre cuentan algunas boticas o farmacias, ¿no? Señora, buenas, disculpe, aprovechando que usted tiene una receta médica, estamos haciendo justamente una encuesta a ustedes, a los propios consumidores, con respecto al medicamento genérico, que muchas veces nos resulta más barato que de un laboratorio en particular. Sí, bueno, sí, hay buena atención aquí. Me refiero al costo, señora. Es cómodo el costo. ¿Porque está comprando? Medicina general. Ajá.
Genérico. ¿Y qué pasaría si más adelante, cuando ya vamos a una botica o una farmacia, ya no se cuenta, le dicen ya no hay en stock ciertos medicamentos genéricos? Ahora tiene que comprar de algún laboratorio en particular y el precio es de más de 10 soles. ¿No cree que ese es un golpe al bolsillo de todos nosotros? Eso es verdad, sí. Sí, demasiado caro. Por ejemplo, aquí esto es para alguna operación, algún tratamiento de alguna patología. Un tratamiento de dolor a la vez. ¿Esto cuánto más o menos le cuesta? Ahorita me está saliendo como 15 soles nada más. 15 soles. Sí. A ver, tenemos un caso ahí, ¿no? Recorriendo farmacias y la pregunta clave es si todavía hay o no hay genéricos. Porque al haber, digamos, haberse cumplido la vigencia del decreto, al no existir una norma que obliga a un stock mínimo, cabía preguntarse si es que hoy por hoy lo que está comprando la señora es parte del stock que quedó o si ya no se va a encontrar precisamente los medicamentos como tú señalabas en el futuro, si ya no están obligados necesariamente a vender genéricos. Pero, en fin, vamos a conversar aquí en el estudio mientras tú continúas el recorrido con la señora o señorita Ivonne Yatas. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Gracias, decana del Colegio Farmacéutico de Lima. El día de hoy precisamente hay en las redes sociales, se dio a conocer un comunicado del Colegio Farmacéutico del Perú, me parece, que era el nacional, donde se exhortaba precisamente a que se derogue, es decir, eran los que habían promovido que ya estas normas no estén en vigencia, con lo cual ya las boticas y farmacias estaban liberadas de la obligación de vender medicamentos genéricos. Sin embargo, luego aparece un pronunciamiento distinto, donde ustedes exhortan a que se mantenga esta posibilidad. ¿Cuál es la posición del Colegio Farmacéutico? Como Colegio Departamental de Lima, la posición es absoluta y rotunda. La presencia de los medicamentos esenciales genéricos tiene que estar en todas las boticas y farmacias del país. Esto no es un tema nuevo. Nosotros tenemos una ley desde hace muchos años en la cual es prioridad de no solamente de las entidades públicas, que es el mayor responsable, sino de todos los componentes que formamos este gran grupo del sector de salud, en donde están las farmacias y boticas. Entonces, definitivamente ha habido una confusión en el tema de los decretos de urgencia, porque como tal, decreto de urgencia tiene un tiempo de vigencia. Así es. Claro, ahora, pero sin embargo, dice, ¿por qué el Colegio Farmacéutico del Perú solicitó la no prórroga del decreto de urgencia? Y aquí en el comunicado dice lo siguiente, porque causó innumerables sanciones y multas de la DIRIS y DIRESAS. O sea, sí hubo una solicitud de no prórroga. El enfoque que se ha tenido en ese momento no fue el debido. El enfoque estuvo planteado en una sola mirada, que es la parte del propietario de la botica o del dueño de la farmacia, pero hay un enfoque de salud pública. El primer enfoque que he mencionado está referido a que el listado que figura en el decreto de urgencia no está acorde a la realidad geográfica, entre otras, que tenemos como país. Incido, un poblador que vive en Tumbes no va a tener la misma necesidad de medicamentos que un poblador que está en Puno. Otro ejemplo que pongo. ¿Se refiere a cantidad? No. Si yo tengo enfermedades respiratorias, probablemente las tengo en mayor grado en las zonas más frías de nuestro país. Si estoy en las regiones más cálidas, en donde tengo probabilidades de otras enfermedades, también como dengue, porque hay un mapa, entonces ahí es donde yo tengo que tener esos medicamentos. Correcto, pero el DU lo que establecía era que hubiera un stock mínimo. Así es. Un stock de genéricos esenciales, y la lista era larga, más de 30 medicamentos. 31, la primera. 31 medicamentos, ¿correcto? De acuerdo. Tenemos algunos aquí en una gráfica que me gustaría ver y quisiera saber cuál es su posición hoy, cuando ya no hay decreto de urgencia. Amoxicilina, captopril, clotrimazol, perdónenme, acitromicina, clorfenamina y clonazepam. Yo he mostrado otros, por ejemplo, omeprazol, también está en la lista, y el famoso paracetamol. Correcto, que es para aliviar el dolor. Aquí tenemos ibuprofeno, omeprazol, salbutamol, naproxeno, loratadina y paracetamol. Estos son algunos, digamos. Sin embargo, ya no hay decreto, todavía se mantiene, usted nos ha dicho, se mantiene la obligación, es decir, las boticas y farmacias deben tener genéricos y el paciente es libre de elegir.
Totalmente cierto. A pesar de que ya el decreto de urgencia no está vigente. Aquí hay un pequeño ¿Confusión? gran problema. Ajá. Que el decreto de urgencia sí planteaba la sanción frente a que la botica o farmacia no tenga uno de los productos contemplados en la lista. Imponía multas. Exacto. La primera era amonestación y luego venía 2 UIT, ya una sanción económica. Entonces, aquí viene el gran problema. La mayoría de boticas puede tener los productos en stock. Va a depender mucho de la información que pueda tener la población para exigir que se le dé el medicamento genérico, pero también no tuvimos la mirada en los pequeños propietarios de boticas y farmacias, las farmacias de la comunidad, del pueblo, de lugares alejados como Guarochirí, por ejemplo, en Guarochirí, por ejemplo, ¿no? Si el medicamento que se le exige a esa botica es una epinefrina, como está en el listado, ¿en qué momento el propietario, el director técnico, el químico farmacéutico va a aplicar ese medicamento cuando no está permitido y ese medicamento es para situaciones de emergencia y enfrente yo no tengo ningún hospital? Entonces ese medicamento se va a vencer en esa botica o farmacia. Entonces lo que sí se ha planteado... está diciendo que el decreto de urgencia tenía el inconveniente. Sí. Tenía la ventaja de que imponía multa a quien no cumpliera, pero tenía la desventaja de que imponía un stock aún cuando una botica no tenía demanda, es decir, comprar un producto que se iba a quedar ahí porque simplemente no había una cantidad de usuarios que justificara la compra de ese lote. Es correcto. Para poder entenderla. Es correcto. Si miramos la lista, tenemos también ansiolíticos, tenemos medicamentos para salud mental. Entonces, ¿cómo podemos dejar? Porque no ha tenido una mirada de país. O sea, es una norma que puede aplicar aquí a nivel central. ¿Por qué no miramos a aquellas boticas que están en lugares tan distanciados y lejos de nosotros y analizamos la lista? Vamos a poner a disposición medicamentos tan complejos como son la fluoxetina, sertralina, clonazepam, donde no hay un centro de salud que tiene un profesional en salud mental. Eso es lo para que... emitir una receta. Usted me está hablando de medicamentos que requieren receta médica. Fluoxetina, por ejemplo, para tratar casos de depresión, sí y solo sí se vende con receta médica. Y de un especialista. Porque las manos... de un especialista, no puede ser un médico general. Por lo tanto, usted dice que hay, sin embargo, boticas en el interior del país que estaban obligadas a mantener un stock de fluoxetina genérica, aun cuando no había un doctor cerca que pudiese escribir y firmar una receta. Es correcto. A eso vamos. Esa es la queja, digamos, del sector. Esa es la solicitud en cuanto a un planteamiento de una lista real, aplicable y diferenciada. Eso es lo que estamos pidiendo. No se puede trabajar en salud a rajatabla y disponer de un documento normativo que aplique cuando nuestras realidades son diferentes. Entonces, el equipo técnico tiene que estar capacitado para diferenciar esas situaciones. La salud no se puede tocar desde un punto superficial y cumplir simplemente por querer cumplir. Se requiere de un análisis y yo sí, tengo que decirlo, es mi responsabilidad de plantear las cosas tal cual son, no hablar en función de lo que me conviene decir, sino sí. Está clara la posición, ahora sí le entiendo a qué se refiere usted con el perjuicio económico, ha quedado claro y en efecto suena lógico. Sin embargo, el usuario debería tener siempre la posibilidad de elegir y que quien le vende o las farmacias no oculten o no adquieran un stock de genéricos porque se benefician con una mayor rentabilidad a partir de los productos de marca. Por lo pronto, hay dos cadenas importantes, Mifarma y Incafarma, que han emitido también un comunicado y que han dicho que a pesar de esa decisión, de que ahora ya el decreto no está vigente, Incafarma y Mifarma comunican a la opinión pública que van a continuar aplicando lo estipulado en las normas de mención, de mantener el stock de genéricos esenciales en todos sus establecimientos a nivel nacional. Somos conscientes del persistente problema de desabastecimiento en las farmacias públicas y de cómo esto afecta a la mayoría de peruanos. ¿Cuál es la solución entonces para este inconveniente que se ha suscitado y que podría, en este caso hay dos cadenas que se están comprometiendo, pero no todas lo están haciendo? Felicito el compromiso voluntario y creo que en este comunicado no tendríamos problemas porque si viene un tema de inspección y de control, ellos ya se están comprometiendo a tener los productos genéricos. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Usted acaba de decir supervisión y fiscalización. Lo que debería ocurrir es, por ejemplo, aleatoriamente que el Ministerio de Salud vaya y que verifique, el Ministerio de Salud o la autoridad competente, verifique que en efecto ante la venta de un producto de marca hay su símil genérico para aquel que no puede pagar el de marca.
Primero, el repositorio nacional de disponibilidad de productos a nivel público. No podemos dejar la tarea del Estado de ofrecer los medicamentos genéricos en los hospitales y centros de salud, donde están los pacientes más vulnerables. Sí. Eso es el primer tema. Ante una demanda insatisfecha de parte del Estado, sí tenemos que girar la mirada hacia el otro rubro, que es el privado, y en ello sí, la voluntad cuenta, pero estamos en Perú y lo que no está escrito no se puede exigir, y aquí lamento que discrepen conmigo, pero tiene que estar escrito para poder defender al usuario, porque el usuario... La obligatoriedad tiene que estar. Entonces, sí, lo que usted propone, para ir cerrando y para que el público entienda, es que haya una lista sensata. Así es. ¿No? Profesional, técnica, que determine cuál es este stock y cuáles son los medicamentos, pero dependiendo del lugar y de la circunstancia de cada zona en el país, para tenerlo claro. Pero no privar del producto genérico a aquel cuyo presupuesto no le alcanza, lamentablemente, para comprar el más caro, aunque de pronto le provoque, porque viene en una presentación más bonita, porque viene en cápsula y no en tableta, porque irrita menos el estómago, etcétera, por las razones que quiera, pero que tenga esa libertad. Le agradezco que haya estado con nosotros. No, al contrario, y solamente voy a reiterar, ratificar que nuestra función es la salud pública, y como poblador de a pie tengo el derecho de encontrar un medicamento genérico en una botica, porque no estamos en condiciones de sacar plata del bolsillo cuando no lo tenemos. Así es que creo que de todos es la responsabilidad en este caso, ¿no? Muy bien, le agradezco yo que haya estado aquí con nosotros para precisarnos esta información y la posición sobre todo de los químicos farmacéuticos. Vamos ahora con otro caso. Hay un caso muy grave. Nuestra reportera Candy Quispe lo ha explorado nuevamente. Se trata de un niño que está en medio de la decisión de sus dos padres. Por un lado, una mamá que quiere llevárselo de viaje, según entiendo, y por otro, un padre que lo quiere, mejor dicho, la madre lo quiere tener y el padre se lo quiere llevar a Estados Unidos. Todo esto ha quedado en manos de un juzgado. El juzgado va a tomar mañana una decisión, pero Candy nos cuenta los pormenores de esta historia que, como siempre repetimos en estos casos, perjudican a ese ser inocente que está al margen de los pleitos de sus padres y de las discusiones o intereses de sus padres, que es el menor, en medio del conflicto. Vamos con la nota. Que entiendan el dolor que es que le quiten un hijo a su madre, que se lo quiten y se lo arrebaten y que no pueda ser parte de su vida nunca más. Es la impotencia y el dolor de una madre peruana ante una polémica sentencia judicial que ordena que su único hijo de 4 años deje el Perú para que se vaya a vivir a Estados Unidos con su padre. No se lo lleven a Estados Unidos. Él pertenece acá a Perú, con su mamá. La historia de terror de la peruana Ana Lucía Cabrera Pasos empezó cuando decidió viajar a Estados Unidos para visitar al padre de su hijo, Luis Max Echevarría, un ciudadano norteamericano de padres peruanos, con quien mantenía una relación sentimental a distancia. Siempre quiero estar pegaditos. En febrero del 2020, la madre viajó a tierras gringas con el bebé de 7 meses de ambos, quien nació en Perú. Luego volvimos a ir a visitarlo en febrero del 2020 y es ahí cuando pasa que se cierran las fronteras a raíz de COVID, ¿no? Y nos quedamos literalmente atrapados. Luego de terminar la relación sentimental con Luis Max Echevarría, Ana Lucía retornó a Perú con su pequeño de 1 año y medio en mayo del 2021. Y desde entonces, madre e hijo nunca más volvieron a pisar suelo estadounidense. Ana Lucía recibió una sentencia del 16 Juzgado de Familia ordenando la restitución inmediata a los Estados Unidos de Norteamérica del menor, que ahora tiene 4 años. El daño que le podría hacer a mi hijo, separarlo, lo va a marcar para toda su vida. Porque allá no tiene familia, no tiene amigos, no tiene recuerdos. La defensa del ciudadano norteamericano presentó este documento notarial escrito a mano y firmado por ambos padres, autorizando el viaje a Perú del menor en el periodo de mayo a diciembre del 2021. La jueza de familia, Pilar Crisóstomo, determinó que no existe autorización por parte del padre que su hijo se quedara residiendo en Perú, por lo que se constituye una retención indebida. La mamá se trasladó a territorio peruano
con un permiso que otorgó el papá para que él esté de vacaciones en la casa de sus padres, es decir, en la casa de los abuelos paternos, y la señora decidió unilateralmente que el niño ya no esté, como se llama, no retorne a Estados Unidos. Ana Lucía aseguró que el permiso de viaje ha sido adulterado, pero esto fue descartado por un peritaje judicial. Una disputa que ha puesto en medio a un niño de apenas 4 años. El derecho del niño es mantener relaciones interpersonales con ambos padres. Le vuelvo a repetir, el papá no ve hace 26 meses a su hijo. ¿Cuál tiene mejor derecho, la madre o el padre? Fuimos a buscar el descargo de Max Echevarría, pero solo autorizó la declaración de su abogada. Ana Lucía presentó esta declaración jurada, donde su expareja señaló que no cuenta con trabajo para el juicio de alimentos. Además, su récord migratorio acredita más de 30 viajes internacionales desde el 2022. ¿A dónde es que está llevando a mi hijo con su sentencia en primera instancia? A la nada, donde su papá no lo puede atender económicamente, no lo puede atender física ni emocionalmente, no tiene familia, no tiene amigos, no sabe el idioma. Este martes 12 se realizará otra audiencia judicial en segunda instancia, donde se decidirá el destino del niño. Si es en Estados Unidos con su padre o en Perú con su madre. De acuerdo. A ver, como lo dijimos al inicio de la nota, estamos esperando que el juez tome la mejor decisión pensando en la criatura. Ahora, el hecho de que la madre haya querido darle una entrevista a la reportera y el padre esté como no habido, dice mucho de él, de que no da su posición. Pero hay que esperar la decisión judicial y confiar en que la justicia vele por el bienestar de esta criatura. Así lo esperamos. Y vamos a referirnos a lo que ha ocurrido el día de hoy en el Congreso de la República, porque aquí estamos viendo, al inicio del noticiero se había aprobado ya interpelar únicamente a 2 ministros, al ministro del Interior y a la ministra de Cultura. Sin embargo, también se incluirá en esta serie de interpelaciones al ministro de Transportes, el ministro de Transportes y Comunicaciones también. Todas estas mociones de interpelación han sido aprobadas luego de un debate para inhabilitar al presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Antonio de la Asa. Finalmente no se consiguió el número de votos requeridos, por lo tanto el doctor de la Asa se mantiene como parte de la Junta. Únicamente se ha inhabilitado a la doctora Tello y al doctor Aldo Vázquez. El resto se mantendría en la Junta Nacional de Justicia, pero como les contábamos, se ha programado para el día jueves, por ejemplo, la presentación de la ministra de Cultura y del ministro del Interior. En el caso del señor Torres, para que dé cuenta de cuál es su política para luchar contra la inseguridad ciudadana. El señor Torres tiene poco tiempo, es un ministro que ha recibido muchísimas críticas, que cuando hubo el cambio, cuando el señor Otárola dejó la presidencia del Consejo de Ministros, muchos dijeron, es el momento, la oportunidad, la ventana para poner a una persona más idónea en la cartera del Interior. Sin embargo, el señor Adriancén, Gustavo Adriancén, actual cabeza de la PCM, decidió mantenerlo y darle una oportunidad mayor. El caso de la ministra de Cultura tiene que ver directamente con la venta de las entradas virtuales para Machu Picchu. ¿Recuerdan ustedes este acuerdo que se suscribió, este convenio que se firmó con la empresa Joinas y que generó pues un conflicto social en Aguascalientes, ¿no? Finalmente también está el Ministerio de Transportes, lo han considerado como interpelado para que se refiera a otros temas también. Tendrán que responder los 3 y como recordábamos en un inicio, lo primero que se vio durante el pleno fue la inhabilitación de los miembros de la Junta y repetimos la información. El último viernes el Congreso se inhabilitó en el Pleno con la cantidad de votos que se requería, aunque en medio de una polémica sobre si los integrantes de la Comisión Permanente debían o no votar, porque por ahí hubo casos que se prestan a la duda y que todavía son motivo de polémica. Pero finalmente la decisión fue inhabilitar a la doctora Inés Tello por haber sobrepasado la edad para ser integrante de la Junta y al doctor Aldo Vázquez. El día de hoy se revisó la situación de los otros, en particular del presidente de la Junta, pero no se alcanzó los votos para la inhabilitación y la destitución del doctor Antonio de la Asa, que se mantiene a la cabeza del colegiado. Con esta información nos despedimos, que tengan ustedes buenas noches. Mañana estamos aquí a las 7:30.